Los números que el gobierno no puede borrar la respuesta militar ante el terremoto, una falla nacional que costó miles de vidas. Venezuela cuenta con 300.000 efectivos militares. Ese no es un secreto, es un dato oficial del propio gobierno nacional. El 24 de junio de 2026, un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5, el más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo, sacudió al país con epicentro en el estado Yaracuy. Los principales focos de devastación, por orden de impacto, fueron La Guaira, la más afectada, Caracas, Morón y Aragua. Miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El reloj de las 72 horas, la ventana de oro para salvar vidas, comenzó a correr. Dos versiones, una misma tragedia. Aquí es donde los números empiezan a contarse de forma muy distinta según quien los cuente. Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el gobierno registra 189 edificios totalmente colapsados a nivel nacional, de los cuales 158 estaban en La Guaira. A eso se suman 855 edificios con algún tipo de daño, ya sea leve, grave o de colapso total. La NASA, sin embargo, presenta una realidad completamente distinta. Una evaluación satelital preliminar, elaborada por los investigadores Corey Sher y Jamon Van Den Hoek de la Universidad Estatal de Oregón, usando radar del satélite Sentinel-1 del programa europeo Copernicus, estima que aproximadamente 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en la región afectada, comparando imágenes del 18 de junio, antes del sismo, con las del 25 de junio, un día después. La diferencia entre ambas cifras no es menor. La estimación de la NASA es aproximadamente 311 veces mayor que la cifra oficial de colapsos totales. La propia NASA advierte que se trata de una evaluación preliminar y rápida que debe interpretarse como un indicador, no como un censo edificio por edificio, ya que no ha sido verificada en el terreno. Es una diferencia de metodología. El satélite detecta cambios abruptos en la superficie, no necesariamente colapsos totales confirmados por un inspector en el sitio. Aún así, medios internacionales como CNN han señalado directamente que la cifra oficial venezolana está lejos de los números presentados por instituciones como la NASA, lo que 300.000 efectivos pudieron haber hecho, y lo que 8,5 millones pudieron haber significado, con una fuerza armada regular de 300.000 efectivos. Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuánto se necesitaba para cubrir cada edificio colapsado con una cuadrilla de 100 efectivos? Usando la cifra oficial de 189 edificios colapsados, se habrían necesitado apenas 18.900 efectivos, el 6,3% del total de la Fuerza Armada, para asignar 100 hombres a cada uno de esos edificios. Pero ese no es siquiera el número completo de fuerza que el propio gobierno dice tener. En septiembre de 2025, Nicolás Maduro anunció que 8.2 millones de venezolanos se habían alistado en la milicia bolivariana y el sistema de reservistas, sumados a los 300.000 de la Fuerza Armada regular, es decir, una fuerza total declarada de 8,5 millones de personas. Es una cifra que hay que tomar con pinzas. Expertos militares y politólogos consultados por medios independientes han calificado ese número de inflado, señalando que el registro real de milicianos entrenados y activos podría no llegar ni al millón y que no hay forma de verificarlo. Aún así, es la cifra que el propio gobierno reclama como su capacidad de movilización nacional. Y ahí está la contradicción que este trabajo de investigación señala. Si el gobierno sostiene, así sea con fines propagandísticos, que dispone de 8.5 millones de personas alistadas y preparadas para la defensa de la patria, ¿por qué el despliegue real durante la mayor emergencia humanitaria del país en un siglo alcanzó apenas 30.000 efectivos al noveno día? Con solo una fracción mínima de esos 8,5 millones,
incluso un 10%, unos 850,000, movilizada hacia labores de rescate en los primeros días, habría sido razonable esperar que la inmensa mayoría, posiblemente hasta el 90%, de las cerca de 50,000 personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros, pudieran haber sido ubicadas dentro de la ventana crítica de 72 horas. Esto no es una cifra oficial ni verificada. Es la conclusión lógica de comparar la capacidad que el propio gobierno dice tener con la respuesta que realmente ofreció. Y sin embargo, lo que el gobierno desplegó, según sus propias declaraciones oficiales, fue: primeras 24 horas, 4,000 efectivos. Primeras 48 horas, 9,000 efectivos. Día 5, declarado ante la prensa internacional, 11,000 efectivos. Día 9, 30,000 efectivos. Es decir, incluso 9 días después de la tragedia, con todo el tiempo del mundo para movilizar recursos, el despliegue total, 30,000, seguía siendo menor a lo que se habría necesitado para cubrir solo el 6,3% de la Fuerza Armada sobre la cifra oficial de edificios colapsados. Si se usa la cifra de la NASA como referencia de la magnitud real del desastre, el ejercicio se vuelve casi surrealista. Cubrir 58,870 edificios con 100 efectivos, cada uno habría requerido al menos 5,9 millones de efectivos, casi 20 veces la totalidad de la Fuerza Armada venezolana. Ni movilizando a todo el ejército del país se habría podido cubrir la escala real de la destrucción que muestran los satélites. Algo que nadie puede olvidar. Los números suenan impresionantes en el papel. Pero hay un detalle que los canales convencionales de Venezuela prácticamente nunca reportaron y que solo quedó documentado en videos de redes sociales y transmisiones independientes por streaming. De esa fracción de 30,000 efectivos desplegados, la que efectivamente se dedicó a remover escombros fue mínima, muy por debajo del 1%, para no decir casi ninguna. En Caracas, particularmente en el sector San Bernardino, se pudo observar en esos videos a grupos de apenas entre 5 y 10 soldados apoyando la remoción de escombros. En La Guaira, la zona con 158 de los 189 edificios colapsados, el patrón fue distinto y más grave. En un edificio de Caraballeda se registró la presencia de entre 5 y 7 efectivos de la Guardia Nacional ayudando a remover escombros. Pero en el resto de los edificios de la zona no hubo presencia militar alguna. Solo familiares y vecinos, muchos de ellos adultos y adultos mayores sin la fuerza física necesaria, removiendo escombros con sus propias manos. Varios edificios ni siquiera llegaron a ser tocados, porque la ayuda simplemente nunca llegó. Los rescatistas internacionales llegaron de forma paulatina, no todos a la vez. México, El Salvador y República Dominicana fueron los 3 primeros países en desplegar equipos de rescate, llegando en aproximadamente 48 horas tras el sismo. México con el contingente más numeroso, 473 rescatistas, El Salvador con 300 y República Dominicana entre los primeros en llegar a La Guaira, la zona más golpeada. El resto de las delegaciones, hasta sumar más de 3,000 rescatistas de 27 países, se fueron incorporando progresivamente, muchas de ellas ya pasada la ventana crítica de 72 horas. El aporte de esos 3 primeros países fue notable y merece ser reconocido como parte de los héroes de esta tragedia, pero ni siquiera sumando sus efectivos se acercaba a lo que hacía falta. La Fuerza Armada venezolana, con sus 300,000 efectivos regulares, seguía siendo indispensable para poder rescatar a la inmensa mayoría de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. Los 2 cuerpos que sí tiene el país para este tipo de emergencia, los cuerpos de bomberos, con un censo nacional de 14,000 funcionarios, y Protección Civil, con 7,411, según cifras dadas por el propio gobierno en 2023, fueron los únicos que se movilizaron a nivel nacional para intentar auxiliar a las personas atrapadas en los 4 estados afectados: La Guaira, Caracas, Morón y Aragua. Pero movilizarse a nivel nacional con esos números, repartidos entre 4 estados a la vez, significó una ayuda mínima en cada punto.
En los videos documentados se pudo constatar presencia de bomberos en apenas una decena de los 189 edificios colapsados. De Protección Civil se observó presencia en aproximadamente 4 edificios en La Guaira, 2 en Caracas y algunos pocos más en Morón y Aragua. En total, no más de 8 a 10 edificios de los 189 tuvieron a alguno de estos dos cuerpos presente. Haciendo el mismo ejercicio de 5 a 7 efectivos por punto, ni siquiera el 1% de cada institución llegó a estar desplegado en la zona cero al mismo tiempo. Y esos pocos que sí llegaron no contaban con la tecnología de rescate adecuada, ni con los implementos correctos para remover escombros de forma segura, ni siquiera con ambulancias apropiadas para una emergencia de esta magnitud. Solo tenían conocimientos básicos de rescate, que, aun siendo poco frente a la escala de la tragedia, fue suficiente para marcar la diferencia. Fueron ellos, junto a los vecinos y familiares, quienes lograron sacar con vida a la mayoría de las personas que sí pudieron ser rescatadas, pero no fue suficiente. Divididos entre 4 estados, sin equipos y sin refuerzos oportunos, la magnitud de la tragedia superó por completo su capacidad real, y la mayoría de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros no llegó a salir con vida. Y es precisamente ahí donde hay que nombrar las cosas por su nombre. Los cuerpos de bomberos, Protección Civil, los primeros equipos internacionales de México, El Salvador y República Dominicana, junto a los voluntarios y a los propios familiares y vecinos, fueron los únicos héroes que tuvo Venezuela durante esta tragedia. El pueblo venezolano, acompañado de esa ayuda internacional temprana, enfrentando, con conocimientos básicos y las manos vacías, lo que el Estado con 300.000 efectivos regulares y 8,5 millones de personas alistadas no fue capaz de enfrentar. Sus resultados no fueron los que Venezuela merecía. Decenas de miles de personas perdieron la vida no por falta de voluntad de quienes estuvieron en el terreno, sino por la ineptitud del gobierno para desplegar a tiempo y en la escala necesaria la Fuerza Armada del país. Pero el mérito de quienes sí se jugaron la vida por otros, con las manos vacías y sin recursos, es innegable. Es justo reconocerlo. Los pocos que sí se abocaron a la labor, soldados, bomberos, Protección Civil, merecen ser distinguidos, no diluidos en la crítica general. Pero la inmensa mayoría de los uniformes desplegados no cargó escombros. Cargó armas largas, custodiando perímetros en zonas donde no había saqueos, no había violencia y no existía ninguna amenaza real que justificara portar un fusil en lugar de una pala. Mientras tanto, la población civil venezolana, vecinos y familiares sin entrenamiento especializado, sin equipos, sin recursos, se esforzaba con sus propias manos intentando salvar a sus seres queridos, muchas veces junto a esos mismos pocos soldados que sí decidieron cambiar el fusil por la pala. La palabra que ella misma eligió. El 3 de julio de 2026, en rueda de prensa con medios internacionales, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respondió a las preguntas sobre la lentitud y descoordinación del despliegue de la fuerza pública con una frase que repitió en más de una ocasión durante esos días. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas políticas son unos miserables. Con esas palabras calificó a quienes, según ella, politizan una tragedia en la que murieron miles de personas y decenas de miles siguieron desaparecidas bajo los escombros. Este documental de investigación no nace de un laboratorio mediático, nace de cifras oficiales del propio gobierno, de una evaluación satelital de la NASA y del testimonio documentado de lo que ocurrió en el terreno durante semanas. Es el ejercicio más básico del periodismo, comparar lo que se dijo con lo que se hizo. Y a la luz de esa comparación, los únicos miserables de esta tragedia no son quienes preguntan por qué murieron miles de personas, mientras 300.000 efectivos regulares y 8,5 millones de alistados existían sobre el papel. Los miserables son quienes tuvieron el poder de conducción política y de seguridad del país durante esta emergencia. Delcy Rodríguez, presidenta interina no elegida por el pueblo. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Inconstitucional y vocero oficial de cada balance de la tragedia. Y Diosdado Cabello,
narcotraficante buscado por la DEA con una recompensa de $25 millones por los Estados Unidos, porque teniendo, según sus propias cifras, la capacidad de movilizar a cientos de miles de personas, permitieron que la mayoría de quienes quedaron atrapados bajo los escombros muriera esperando una ayuda que nunca llegó a la escala que la tragedia exigía. La incapacidad no fue del pueblo venezolano, que se organizó con las manos vacías. Tampoco fue de los bomberos ni de Protección Civil, que hicieron con conocimientos básicos lo que sus instituciones nunca les dieron los recursos para hacer bien. A ellos ya los nombramos como lo que son, héroes. La incapacidad fue de quienes tenían el mando, y que en lugar de responder por ella, decidieron señalar con el dedo a quienes solo hacían la pregunta que todo un país necesitaba hacerse. ¿Por qué la ayuda nunca llegó? Esperanza Venezuela lo dice. Si quieres ver más videos de investigación como este, suscríbete al canal y déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando este tipo de contenido. Esto apenas comienza.